Ahora sí de nuevo. ¿Cómo están? Buenos días. Esta es la primera vez que saludo. Ahora sí, hermano. Bueno, vamos. Tengo algo que mostrarles. ¿Saben lo que es eso? Bien, 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 bien. Son siembras. ¡Ah! Eran siembras. Ahí va. ¿Y por qué pongo una siembra? Porque vamos a ver algo específico ahí. Cuando se cosecha, cuando se siembra, hay varias cosas que son importantes a la hora de sembrar. Como por ejemplo, el agua, por supuesto que sí, la luz solar, el aire, el ambiente, el espacio y por supuesto que la tierra. Claro. Puede ser la semilla también, según lo que vamos a cosechar. Entonces vemos ahí que se cumplen casi todas las cosas que acabo de nombrar. Como está así de... Ahí sí. Pero ocurren hoy en día situaciones como esta, en las cuales lugares que no son hechos para sembrar ni cosechar, se logra a través de la tecnología, biotecnología, ¿cómo se puede decir? Arrancar pedazos de cerro y poder plantar ahí. Esto en la antigüedad, hace muy pocos años, 50 años atrás, 60 años atrás, esto no existía. Era muy difícil en lugares donde no es comúnmente plantar cosas. Por ejemplo en esto. Y se llega a estar negro así. A otra. Por ejemplo esto pasa en Israel. Ellos son los reyes de la biotecnología, en los cuales lograron sembrar y plantar en el mismo desierto. Ahí están en el desierto. Con tecnología pudieron hacerlo y son cosas que en la antigüedad o incluso hoy en día no es posible. Tuc, 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 tuc. No importa. Y otra más, la última. Y voy a desconectar el PowerPoint. Por ejemplo, ahí vemos todo el desierto y hay plantaciones en medio del desierto. Cosas maravillosas, ¿no? Impresionante. Parecen platillos. Bueno. ¿A qué voy con esto? Que es importante las características del sembrado. Hoy vamos a hablar de agricultura. En Recomiendo Chile. Vamos a hablar sobre agricultura. Una de las cosas fundamentales de la agricultura, hoy vamos a ver dos cosas. Tres cosas. Hay tres elementos sobre la agricultura que vamos a ver hoy. ¿Sí? No estoy hablando de loco. Una es, vamos a ver el sembrador, la semilla, que son cosas que hoy no vamos a ver porque van a ser cosas que no van a variar como vamos a ir estudiando, pero sí vamos a ir viendo la tierra de la agricultura. Sí, vamos a ir a Marcos 4. En Marcos 4 estamos viendo la parábola del sembrador. Vamos a conectar esto porque al final... No, ya hice. Vamos a estar estudiando entonces la parábola del sembrador. Vamos a dar la lectura. Marcos 4, del 1 al 20. Le voy a dar lectura, ustedes me siguen. Es una porción larga con muchas cositas y vamos a ir aprendiendo. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó allá en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y le enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía su doctrina. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y las comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dieron fruto. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y le dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra.
pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Entonces, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación y la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Conocía esta palabra, conocía la parábola, y vamos a hacer dos cositas. Los que seguramente escucharon la lectura de esto, y me pareció a mí también, que es bonita la parábola, gracias a Jesús que la explicó, pero entre medio hay algo raro que suena súper sectario, que Jesús nos está diciendo que está haciendo acepción de personas. Hay personas que sí, les voy a entregar la palabra, y a los demás por parábola. Incluso dice que cita y dice, para que no entiendan, para que no se conviertan, no sean perdonados los pecados. Sin duda, suena sectario, hay que decirlo. Jesús se nos puso sectario. Pero debe tener una explicación porque ese no es el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, ¿para qué envió a su Hijo? Entonces, ¿para qué acercarse? Sino que debe haber una explicación. Y el primer punto que vamos a estar viendo entonces para poder desarrollar la parábola va a ser este problema de fondo. Es el punto 1, problema de fondo. Y que está en el versículo 9. Dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, los que estaban con él, estaban cerca de él con los 12, le preguntaban sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan ni les sean perdonados sus pecados. Cuando estuvo solo, entonces, claramente la parábola, esta nueva enseñanza, si bien el Chavi la semana pasada nombró que Jesús hablaba en parábola, esta es la primera vez que él dice por qué está hablando en parábola. Y vemos que le preguntaron sobre la parábola y le dice, y a ustedes es dado saber este misterio, más a los que están fuera por parábola. Entonces vamos a responder dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es una parábola? Porque si no sabemos lo que es una parábola, ¿cómo vamos a saber por qué usa las parábolas? Y la segunda es, ¿cuál es el misterio del reino de Dios y por qué hacer diferencia entre personas? ¿Ok? Ahora, para los que anotan, la primera pregunta entonces, ¿qué es una parábola? Y la palabra viene del griego, del original, anoten, es parábola. Es así tal cual, no hay traducción. Por ende, se ocupa la misma palabra. ¿Pero qué es una palabra? Es hacer una comparación, es colocar junto al lado de otra cosa, es hacer una ilustración, una explicación, como analogías o relatos cortos. ¿Ayudaban estas parábolas a qué? Al rabí, para aclarar verdades espirituales desconocidas o complejas de entender. Representaban una forma común de enseñanza rabínica. Entonces, ¿qué es una parábola y qué es el reino de Dios? Simplemente, la palabra es una comparación, entonces, que pone una cosa junto a otra cosa, una ilustración, una explicación, como analogía o relato. Ahora, la parte más interesante, entonces, es la segunda pregunta, yo creo. ¿Por qué esto de usar estas palabras para esconder el misterio del reino de Dios a ciertas personas? ¿Y por qué hacer esta diferencia entre personas? Yo creo que esa es la primera pregunta que tenemos que resolver para poder entender el resto. Dice el versículo 12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan ni les sean perdonados los pecados. Yo creo que ahí hay que tener claro el contexto en que está pasando las situaciones. Para nosotros esto puede ser medio confuso, pero las personas que están ahí, recordemos que son judías. Estas personas, cuando escucharon estas palabras de Jesús, supieron inmediatamente a qué se refería. Nosotros, por supuesto, que no entendemos a qué se refería.
Pero Jesús está haciendo una cita, está citando un profeta. Y ustedes saben, pregunta con premio, traje premio. Pregunta con premio. ¿Ustedes saben cuál es el mayor profeta, el libro profético que cita Jesús? Por una... ¿Cuánto sabe, mi hermano? Te lo voy a dejar acá, mira. Ahí está. Muy bien. Isaías. Entonces Jesús sí citó a Isaías. Isaías en 6:9. Si lo pueden buscar. Dice... Sí, Isaías 6:9 estaba citando, dice, y dijo, anda, al profeta Isaías, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya en él sanidad. El 6:11 dice, yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en la tierra, y si quedara aún en ella la 10ª parte, volverá a ser destruida, porque como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será la simiente de Jehová. Jesús dijo esta frase, y por supuesto las personas que eran comúnmente judías habían relacionado este relato. Ahora, ¿para qué citar esto? ¿A qué hace referencia Jesús? Bueno, Jesús hace referencia a un problema histórico del pueblo judío. Ojo, que ese problema histórico va a continuar por los siglos de los siglos, que es no solamente con el pueblo judío, sino que es la rebeldía. Recordemos que los profetas estaban hablando al pueblo y le estaban diciendo, ustedes se alejaron de mí, ustedes han sido infieles, se han ido tras ídolos, paganos, y ni siquiera dijéramos que, bueno, podríamos decir, el pueblo tenía opción de elegir a su Dios, sí, pero estaban eligiendo a dioses paganos en los cuales tenían que sacrificar a sus hijos pequeños, hacer cosas atroces. Y el Señor la había librado, era el sustentador, el que les decía, no le va a faltar nada. Entonces Jesús está citando en esta parte la rebeldía, la infidelidad, la traición, el paganismo, y algo que es claro, que dice en Isaías, engruesa el corazón de este pueblo, que es la misma palabra para dureza de corazón. ¿Qué está diciendo? Que va a ocultar, que va a usar estas palabras porque hay una dureza del pueblo. Hay una dureza de estas personas que estaban oyendo. No sé si recuerdan esta cita también de Jesús que dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo dice en Mateo 15. Y adivinen a qué profeta cita. Como Superman. Porque yo le dije, ¿no? El mayor cita que Jesús a los profetas es Isaías. Se dice que era como la Biblia antigua, de ahí sacaban todo. Y se citaba entonces, ¿cuál es la cita? O sea, ¿cuál es el problema de fondo y el misterio? ¿Y por qué hace esta diferencia? Porque hay una dureza en el corazón de los oyentes de ese momento. De hecho, a los relatos anteriores del Xavi, el Ramiro y anteriormente vemos que Jesús se presenta y la pregunta del capítulo 1 al 8 es, ¿quién es Jesús? Jesús quiere aclarar a través de todo lo que hace que Jesús es el Mesías. Entonces Jesús parece un Mesías. A través de los hechos vemos que hacen milagros y la gente dice, oh, parece que es como el Mesías. Parece que es el enviado. Habla como el Mesías. Entonces Jesús es él. No es hijo de Belcebú, dijo. Porque por Belcebú debe haber echado demonios. No. Entonces ahí vemos la reacción de la evidencia de Jesús y el rechazo del pueblo. Porque los fariseos dicen, no quiero que sea este Mesías. ¿Por qué? Porque el pensamiento de este pueblo y muchas veces de nosotros es que necesitamos un Mesías, un Salvador que pueda satisfacer nuestra necesidad de la hora ya. Ellos que querían, estaban oprimidos por un pueblo que eran injustos, que los tenían opresores y esa tierra era de ellos, pero la habían ocupado y ellos querían un Mesías libertador nacional, un guerrero, un general de guerra que pueda destruir la opresión del reino de turno, ¿no? Porque hace rato venían. Pero este Mesías, entonces, el pensamiento de todas las personas que estaban ahí, de este pueblo
de estas personas que están en la playa. Recordemos que Jesús entró en la barca y se alejó un poquitito y la gente se quedó ahí en la playa escuchando. Dice, el pensamiento será, bueno, este Mesías que viene, si es el Mesías que nosotros creemos, va a provocar cambios importantes en la sociedad. Cambios tan importantes que cualquier cosa que yo haga da lo mismo. Porque igual, a través, como somos el Mesías de nuestra nación, me va a afectar igual manera. Entonces, si este Mesías va a ser el libertador, el que nos libre de la opresión, el que vuelva a la paz, este reino espectacular, ¿para qué involucrarme entonces? ¿Para qué involucrarme? Si igual me va a afectar. La respuesta a ese pensamiento, entonces, es que este Mesías, entonces no les va a servir. Porque el Mesías que Dios, y el deseo que Dios siempre ha querido es estar en medio de su pueblo. Una relación personal. Y a esto es lo que quiere llegar con este problema de fondo, que es la falta de interés, la dureza de corazón. El mensaje ahora entonces va a ser dirigido a todos, pero queda ligado a quienes lo acepten como el Salvador. El rechazo les deja en una situación no solo de rebeldía, sino de desinterés. Y Jesús por eso hace esta diferencia entre dos personas. Los que están acá, ni siquiera le dice a los discípulos. Vemos que los que están con los discípulos, personas que se subieron a la barca y dijeron, no, yo prefiero estar acá cerca. Y les preguntaron, Señor, ¿sabe qué? Usted dijo una parábola y la verdad de las cosas que yo no entendí nada. ¿Qué quiere decir con eso? Las personas que se quedaron en la playa dijeron, no, sanó a un paralítico, bien, bien. Mañana quizás nos multiplique el pan, bien, bien. Y quizás en el futuro vaya a libertarnos, pero bien, igual me va a afectar. Buena onda nomás. Pero el que Señor, lo que Dios y Jesús quería es una involucración personal. Personal. ¿Quiénes son los que están afuera entonces? Estos se iban luego de oír las palabras de Jesús. Los otros, pocos números, quedaban para profundizar la enseñanza, pidiendo al maestro la aclaración de aquello que había quedado oscuro en la parábola. Por ende, los misterios del reino son revelados y se daban a quienes mostraban un interés y un compromiso fiel al Señor. La dureza de corazón se quedó allá en la playa. Hay una canción de una persona que se llama Marcos Vidal, ¿lo suena? Y hay una canción que se llama Discípulos. Y en el coro dice, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Bonito, ¿no? Eso es lo que estaba buscando. Lo que estaba buscando Jesús. Acá estoy. Acá estoy. No es que ustedes tomen la iniciativa, por supuesto, si está Jesús acá, Él tomó la iniciativa. Dios se acercó a su pueblo, pero acá estoy. ¿Por qué me rechazan? El Mesías, por ende, este misterio y esta diferencia es porque el Mesías es personal y sus efectos son grupales. La iglesia, personalmente, es la relación con Jesús, pero eso nos convierte, cada persona en personal, nos convierte en un grupo que es la iglesia. El pueblo quería efectos grupales como nación, un libertador, sin relación personal. Y ese es el problema de fondo, esa es la dureza del corazón. Entonces, creo que es importante hacernos entonces unas preguntas. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú? ¿Estamos escuchando a Jesús desde la playa? ¿O estamos dentro de la barca? ¿Queremos saber un poco más? ¿Hay un real interés de conocer y entender más allá su palabra y que esas dudas queden resueltas? ¿O estamos acá como el pueblo, como esas multitudes que solo querían que les resolviera la hora y ya? ¿Tenían hambre? Bueno, Jesús convirtió. ¿Tenían enfermedad? Lo sanó. Pero había un problema de fondo, un problema que podía ser el eterno, sus corazones, la eternidad. Un Mesías que va a ser por siempre, que no se estaba cuidando. El problema de fondo, entonces, el corazón, la dureza del corazón. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Ustedes dicen, pero no vamos a hablar sobre la agricultura, dijimos. Por supuesto que sí, porque la parábola del sembrador habla sobre el corazón.
Y Jesús a través de esta parábola explica esto mismo. Te está diciendo que Él es el sembrador, Él ha puesto la palabra, pero los corazones son distintos tipos de tierra, donde hay corazones que no entra la palabra, hay corazones donde no hay fruto. Y la palabra debe dar fruto en los corazones, en la tierra correcta. Y por eso vamos a ir a la parábola. Ahora sí, entendiendo ese problema de fondo, ¿por qué Jesús quiso hacer estas parábolas y por qué ahora vamos a aprender sobre las parábolas? Un detalle, sin foto. Un detalle. Como predicadores, nuestra misión es explicar, ilustrar y aplicar el texto bíblico para que pueda ser entendido y decirnos lo que Dios quiere a través del texto. Y en esta situación especial que me tocó a mí, Jesús es quien explica y quien ilustra también. Y que nos queda entonces a nosotros aplicarlo en nuestra vida. Porque ellos lo aplicaron para el presente, hace 2000 años atrás, pero nosotros hay una aplicación para nuestra vida el día de hoy. ¿Ok? Bueno, todo parte desde el versículo 10 donde dice, y esto mismo que expliqué, se hace evidente. Las personas que estaban con los discípulos preguntaron. Y ahí es lo que Jesús necesitaba, el interés. Señor, ¿qué pasó con esto? Claramente no quedaba claro lo que Jesús estaba enseñando en las parábolas, y las parábolas así lo querían, y requería una explicación, un debate, un cuestionamiento, una retroalimentación, que fue la tónica de aquí en adelante con las parábolas. Siempre en el Evangelio requiere una acción nuestra. Si bien la hora de la salvación no requiere ninguna de nuestras obras, no podemos hacer nada para ser salvos o no de ser salvos, sino que es algo que Dios hizo. En Hechos 2:37, cuando es el discurso de Pedro y dice, y ustedes hicieron esto y asesinaron a Jesús, el Salvador del mundo, y empieza a explicarle y hace esta campaña evangelística, dice en la Reina Valera que se compungieron de corazón. Me gusta la NBI que dice, estaban profundamente conmovidos. ¿Y qué fue después de estar conmovidos? Dijeron, ¿y qué haremos? Requiere hacer algo. No solamente quedé triste, gracias por señal. Y vamos a ver a través de la parábola que nosotros, nuestros corazones son los que van a ser los responsables de que entre la palabra, que dé fruto o que no entre. Porque la semilla, que es la palabra, no es defectuosa. No es que en algún lado la semilla haya caído mal, esté mala, sino que la semilla es poderosa. El sembrador es el que porta esta semilla poderosa, pero la diferencia, la única salvedad es que el terreno no es el mismo. Ahora sí, semilla en el camino. Jesús, por supuesto, entonces recordemos que lo dijo arriba en la primera parte y luego lo explica. En el versículo 3 y 4 es donde Jesús habla sobre esta semilla y dice, he aquí que el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó en el camino y vieron las aves del cielo y la comieron. Y la explicación está en el 14 y 15. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Como dijimos que vamos a hablar de agricultura, ¡pum! Característica del suelo. Ahí la música de tin, 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 tin. Característica del suelo. Es un suelo como en el camino. Puse una imagen ahí referencial. No es la misma que Jesús andaba. Pero característica del suelo es que es súper compactado. Si está al lado del camino, el camino va... Un camino que esté suelto no sirve como camino. Sino que está compactado. Nada se entierra, porque esa es la idea. Que las carretas pasen, que los autos pasen encima, no que se queden pillados. Y por ende no es de uso agrícola. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a dar fruto. La explicación entonces, Jesús dice que son las personas que la oyen enseguida, pero viene Satanás y quita la palabra. Cuando la tierra está compactada y es usada para otros propósitos, como este que es transitar, nada podrá entrar entonces, echar raíz, crecer ni dar fruto. Este tipo de suelo representa a personas que no les interesa el mensaje en lo absoluto. Se desentienden por completo. Lo oyen, pero se desentienden por completo. Un ejemplo, podríamos ver los fariseos.
Personas que con claras evidencias podrían haber dicho, sí, Él es el Mesías. Pero se desentienden, no quiero. No me va ni me viene. Personas que con clara evidencia escriturales prefirieron cerrarse a la verdad y no dejar entrar la palabra en este suelo. Y Satanás viene y quita toda evidencia de la palabra que hubo en el corazón. Quizás, por supuesto, que esta es la que menos nos sentimos representados, ¿no? Porque estamos en una iglesia, estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces no somos de esas, ¿no? Podríamos decir, no, esto... Quizás son las personas el caballero que pasó por afuera recién. Él, porque él no está en la iglesia, nosotros estamos acá. Pero quizás cuántas veces hemos decidido compactar nuestros corazones para que no entre la palabra de Dios. Quizás hay cosas que solamente nos gusta que entren en nuestros corazones. Y el resto, pum, los desechamos. Quizás cuántas veces hemos decidido dejar la palabra y a Dios mismo fuera de nuestras vidas. Así que si miramos, por supuesto que todos nos vamos a sentir representados en esta parábola, no es nada personal, sino que Jesús pegó duro y nos vamos a sentir representados. Pero bueno, esa es la primera parte. Segunda, en pedregales. Versículos 5 al 6. Dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. ¿El 6 también? Sí. Pero salió el sol y se quemó y porque no tenía raíz, se secó. La explicación, 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Los pedregales. Pedregales, yo me imaginaba una planta y pedregal era piedra. Hay que decirlo, ojo, ahí me sorprendí. Es como esa representación que vemos ahí. Una semillita que cayó entre las piedras. Entre las piedras quedan un poquitito de tierra, ¿sí? Pero es piedra. Como estamos hablando de agricultura, recuerden, características del suelo. Poca tierra, no hay profundidad, por supuesto, y no es agrícola. Poca tierra, no hay profundidad y no es agrícola. Explicación entonces que dijo Jesús, cuando la reciben se alegran, pero no tiene raíz en sí, es de corta duración, tropiezan a causa de la tribulación o la persecución por la palabra. Estas personas son las que, y estos corazones, son las que disfrutan el mensaje, se alegran, se admiran por la verdad, pero no la atesoran en sus corazones. Aceptan el mensaje intelectualmente, pero queda simplemente instalado en su mente sin ninguna consecuencia para su vida. Estas personas son de quienes adoptan el cristianismo como una forma de vida, digo yo, que es bonita porque el cristianismo, no toman, no fuman, oh, qué bonito, se comportan bien, no andan en borrachera, algunos. Pero es bonito, este estilo de vida es bonito, sin apuntar, hermano, sin apuntar a nadie. Es bonito, pero no hay raíz en el corazón. La palabra no entró y no se hizo profunda. Decía un comentarista que es más fácil empujar una piedra gigante, empujarla entre 10, 20 personas, pero va a rodar la piedra, se va a mover, a que un árbol plantado con raíces sea sacado. Eso sí que es imposible. Pero la piedra es fácil, con más fuerza cada vez, pero el árbol plantado y con raíces firmes es imposible. ¿Han visto esos choques de los autos que a veces chocan en árboles? Y el árbol ahí. Bueno, el problema es que al primer problema, a la primera tribulación, no hay dónde aferrarse. La palabra quedó sin raíces. Hay un problema tan grande que pasa que las escrituras, que la palabra no son suficientes. Entonces viene cualquier problema, podríamos hacer cualquier ofensa, cualquier cosa que no me agrada, y como no hay raíz, se va y se acaba.
Ejemplo, pueden ser las multitudes que vemos, siempre recuerdo la entrega triunfal, una semana antes que Jesús muriera, toda la gente con sus ramitas, y ven acá al rey, Hosana, Hosana. Unas semanas después, esa misma gente, no, mátele nomás, mátele nomás. O sea, claro, cuando los fariseos dijeron, no, vamos a matar y vamos a perseguir a todos, vemos que la iglesia misma, cuando viene las persecuciones también, todos bien, pero viene la persecución, quedaron un poquitito. No hay profundidad. Dice un comentarista, al final es triste porque no son capaces, este tipo de tierra, de mantenerse firme ante las dificultades y las pruebas. Para ellos las demandas son imposibles de llevar a cabo en un mundo de oposición y rechazo. Y hace un comentario más duro. Dice, las pruebas son el elemento disuasorio y eliminan a los meros protestantes. Las pruebas para los creyentes, en cambio, como lo estuvimos estudiando, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Son de fortaleza y de crecimiento. Una prueba para un creyente sirve siempre para crecer. Lo estuvimos estudiando, ¿se acuerdan? Las pruebas, bueno, vamos a salir victoriosos de las pruebas. Son para quedar más purificados. Pero las pruebas para estas personas que cayeron en pedregales son la evidencia que fácilmente, listo, pasó. Tres, la tercera tierra. La semilla en espinos. Ahí hice una fotito. Se ve como que hay algo que creció entre los espinos, ¿verdad? Creo yo. Sí. Pero bueno, como estamos hablando de agricultura, recuerden, características del suelo. Perfectas para el suelo agrícola. Perfectas. Solo un gran detalle. Había una plantación antes. Hay algo más que está creciendo junto con la semilla. Y eso, algo más que está creciendo, va a provocar que lo que queríamos que creciera se ahoga. Quizás para mí esta es la más peligrosa y la más triste de todas. Porque la semilla sí entró, podríamos decir que sí hace el efecto de crecer, cumple su ciclo, pero cuando llega el momento en que las plantas, que los frutos dan fruta, no pasó nada. Cuando es el momento de la cosecha, ¿qué pasó acá? Y ahí recién uno se da cuenta, ahora sé qué pasó. Explicación. Dice, son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, el engaño, la falacia de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Se hace infructuosa. Infructuosa. Siempre el propósito de la semilla es crecer y dar fruto. Eso es lo que está diciendo Jesús. Esa es la idea. Esta semilla, ¿por qué se planta entonces? Porque queremos que esa semilla crezca. Y que no solo crezca, sino dé fruto. Esa es la idea. No hay otra idea. Bueno, pero ¿cuál es el problema de fondo? Es el mismo que había hablado Jesús. ¿Se acuerdan? Por eso las dos cosas se relacionan. La dureza del corazón. Había otra cosa en el corazón. Si la tierra era el corazón, había otra cosa creciendo en ese corazón. Que son los afanes, el engaño, las codicias. Vemos tres cosas entonces que son que nombra Jesús y son las que provocan un fracaso en el objetivo final de dar fruto. Los afanes de este siglo, por supuesto está ahí, el engaño, las riquezas y las codicias de otras cosas. Las preocupaciones de este siglo, o mejor dicho, las preocupaciones mundanas. Los afanes de este siglo, de este mundo, llenan hasta ocupar la mente, saturándola de tal modo que la persona se preocupa y se ocupa no solo de alcanzar lo que el mundo ofrece, alcanzar lo que nuestra cultura nos ha enseñado, cosas que en sí no son para nada malos. Estoy seguro de eso. Porque yo creo que a todos nos preocupa una estabilidad económica, ¿cómo no? A todos nos preocupa que nuestros hijos estudien, tengan buena educación, que tengan una carrera exitosa, que después que salgan de la carrera encuentren trabajo, que también es otra meta, y que ese trabajo les brinde cosas
necesaria. Muchos de nosotros queremos reconocimiento. Por supuesto, si trabajamos, no sé, 20 años en una empresa, queremos que, bueno, fueron mis mejores 20 años en la empresa. O la política del país muchas veces nos preocupa, hoy día está de moda. Apruebo o rechazo, no lo digan. Pero la política también es una cosa que está ocupando las mentes y está ocupando los corazones. Ahora, ¿tiene algo de malo estas cosas? Para nada. En sí no tienen nada de malo. El problema es que están ocupando el lugar donde la palabra de Dios debe ser prosperada y están prosperando otras cosas. Si están ocupando el lugar, entonces la palabra de Dios nunca dará fruto. Y ahora lo pongo a la inversa. Si no llevas fruto después de todos estos años, es porque algo estuvo ocupando el lugar. No hay otra explicación. Si hoy no llevamos frutos, es porque algo estuvo ocupando el corazón. Los afanes, las riquezas o las codicias. Pero ese lugar que era consagrado para el Señor, nuestros corazones, que era la palabra que le habíamos dado a Dios, y decimos, no, así ahí está, sí, pero hay algo más que está ahí. Y que al final, cuando vamos a cosechar los frutos, vamos a decir, claro, ahí estaba, no me había dado cuenta. Pero los espinos también crecieron y ahogaron. Pensé que iba a ser más poderosa la palabra. Las riquezas tampoco tienen nada malo en sí. Si el cuidado que hay que tener, dice Jesús, es con la seducción de las riquezas. Acordémonos sobre, es típico, ¿no? El ejemplo del joven rico. Señor, quiero seguirte. Sí, ¿hiciste esto? Sí, yo hice todo. Bien, ahora vende todo. Oh. Donde duele. Pegaste donde duele, Jesús. ¿Por qué? Porque es difícil deshacerse de la riqueza, imagino yo. Yo tengo pocas riquezas, así que vendo el celo y listo, estoy pagado. Pero claro, es difícil, ¿no? Porque provocan un engaño. Las codicias de otras cosas también. Esa palabra es las concupiscencias, palabra que en sí no es mala porque también se ocupa para términos buenos, pero expresa el deseo íntimo por la búsqueda y el disfrute de un placer, en este caso, mundano. Este deseo pudiera orientarse a cosas que no son en sí malas, pero centran el objetivo en ellas de modo que hace que se descuide de los demás. Muchas cosas, creo que estas tres cosas podríamos resumirlas o analizarlas con una palabra. La postergación. Yo creo que el decir, no, mira, el próximo año voy a dedicarme a esto. Bueno, la verdad es que quiero terminar este proyecto primero y después quiero hacer esto. No, mire, estoy esperando que se dé esta cosa y nosotros postergamos y postergamos y postergamos la palabra de Dios y cuando vamos a ver a los resultados, vamos a ver que no van a ser fructíferos. Ahora entonces, yo creo que deberíamos preguntarnos a todos y cada uno de nosotros, ¿dónde están nuestros frutos? Esa es la pregunta. ¿Llevamos frutos? ¿Tenemos frutos? ¿La semilla y la palabra de Dios dio frutos en nosotros? Si la respuesta es no, es porque algo está pasando. Yo creo que nadie puede decir aquí, y no es una pregunta para algunos, yo creo que nadie puede decir, no, yo llevo todos los frutos del mundo y soy el más fructífero de todos. Sino que siempre creo que hay etapas en nuestras vidas en que nos hacemos infructuosas, que ocupamos y que estos afanes crecen en nuestros corazones, en lo cual nos desviamos de lo eterno. Nos preocupamos de lo temporal y nos olvidamos de lo eterno. Hay un relato en la Biblia donde dice, y tú, la persona era rica, había construido todo, había ahorrado, y dice, bueno, y con toda esa plata no puedes añadir ni un día más de tu vida. Hoy te vas a morir. ¿De qué te sirve tanto si mañana te vas a morir? A ver, vende algo, vende todo, regala todo y gánate un día más de vida. Gánate un día más de vida. No puedes. Nos engañamos, porque hay un engaño. Si, las cosas no son en sí malas, es el engaño que nos conlleva. Bueno, esperemos que evaluemos nuestros corazones, veamos si hay frutos, o quizás nos ganamos de glorias pasadas. Decir, no, yo cuando recién me convertí, yo predicaba casa por casa.
pero ya pasé esa etapa ya. Glorias pasadas. O glorias futuras. No, es que, mira, voy a terminar esto y cuando, no sé, cuando me jubile a los 80 años, ahí voy a salir y predicar. Glorias futuras. El engaño. Hay un engaño. Las cosas en sí no son malas, pero nos están engañando. Y es triste también, una cosa más que pensaba, muchas veces nosotros recibimos reconocimientos laborales, recibimos reconocimientos de todo tipo, que, oye, qué bueno que hiciste esto. Y claro, somos buenos en algunas cosas, algunas cosas en nuestras áreas de vida. Pero ¿cuándo va a ser el momento en que seamos así mismo con la palabra de Dios? En las cosas espirituales. Que muchas veces decimos, no, para eso está el pastor. Que Él nos guíe. Él nos guía y nosotros aquí somos los que fracasan. Él está encargado de no fracasar. Él es encargado de dar los frutos y nosotros somos los encargados de portarnos mal. Última. La última entonces es la semilla en buena tierra. Acuérdense que estamos hablando de agricultura. Características del suelo. Perfectas para el suelo agrícola. Da fruto y da más del promedio. Explicación, dice el versículo 20, fueron sembradas en buena tierra, oyen y reciben la palabra, dan fruto a 30, 70 y a 100 por uno. La clave, 3 cosas, oyen, reciben y dan fruto. Oyen, reciben y dan fruto. Y podríamos decir, igual es la comparación con la anterior, porque también oyeron, recibieron y daban fruto. Sí, pero en la anterior había algo más dando fruto también, que está ahogando y la hizo fructosa. Acá no hay nada, es una tierra pura, dedicada para la agricultura. Había un comentarista, John MacArthur, decía que las personas en Israel en esa época, los promedios de cegar se medían como 6-1, 8-1, y cuando eran muy buenas las cosechas, daban 10-1. Entonces Jesús dijo, a 30, 70 y 100 es algo así, pero impresionante. Es algo así sobrenatural. Es impresionante. Y cuando leí ese comentario dije, lo primero que se me vino a la mente, Romanos 1:16. No se me vino la cita, pero se me vino la palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ese poder dunamis, dinamita, es poderoso. Somos portadores de algo que Dios nos hace, portadores de su palabra, que es poderosa en manos de unos simples obreros. Pero la semilla es poderosa y cuando da fruto ni siquiera da bajo el promedio, da a 30, 70 y a 100. La semilla siempre dará fruto en buena tierra. Parece obvio. Obvio que la semilla siempre dará fruto. Pero acuérdense que estamos hablando, no es agricultura. Alerta spoiler, no es agricultura, eran los corazones. Si nuestros corazones son perfectos para la semilla, son abiertos, se deja entre la tierra, entre la semilla y da crecimiento, siempre dará fruto. No hay semilla, no hay terreno, un corazón puro que no dé fruto. Porque todos los corazones puros, las buenas tierras dan fruto. Siempre. Y sobre el promedio. Y una de las formas en dar fruto, que podríamos decir, y esto, porque claro, la aplicación, no, ¿cómo podemos entonces decir que somos buenos dando fruto? Yo creo que Jesús, al pasar tiempo con sus discípulos, estaba preparándolos para lo que vendría después. ¿Qué vendría después? La iglesia, el proclamar el evangelio, el compartir a través de estas personas, no un Mesías, sino que nosotros vamos a estar compartiendo. Y una de las formas de dar fruto, creo yo, que es el que podamos compartir la palabra. Cada uno de ustedes, cada uno de mí, estamos acá y recibimos la palabra y nos decimos ser creyentes porque hubo alguien con un corazón que dio fruto y nos compartió esa palabra. Salió, dejó los afanes de este siglo, dejó las codicias, la apartó un tiempo y dijo, voy a compartir esta semilla, que no es mía,
soy un simple sembrador, pero vamos a ver dónde cae. La comparto solamente, esa es mi misión. El crecimiento la da Dios. Entonces cada uno de nosotros está acá porque alguien hizo ese trabajo. Y si alguien, hay historias de que una persona le hablaron a un padre de familia y llegaron a convertirse 100. Hay historias por miles. Imagínense cuánta nuestra misión, nuestra responsabilidad que tenemos, el poder compartir cuánta gente puede alcanzar esta verdad de Dios. Puede conocer a Jesús a través de nosotros y nosotros estamos acá quizás atascados en algunas cosas. Sí, una de las cosas que quiero que entendamos es que una forma de dar frutos es compartiendo el Evangelio. Por supuesto que Dios nos capacita, nos da dones y todo, y a través de la iglesia, por supuesto. Todo lo que el desarrollo de un cristiano es a través de la iglesia. Pero el compartir la semilla es hacia afuera. Recordemos que el Mesías es personal. ¿Se acuerdan? Y esa es la clave. Los corazones son uno, la semilla cae y da muchos frutos, pero el Mesías es personal y sus efectos son grupales a través de la iglesia. Y el pueblo quería efectos grupales sin relación personal. Yo creo que una de las metas que tenemos como iglesia, o al menos yo como iglesia, no es que cuando venga alguien, no es que nos felicite por, oye, qué bueno que compraron el terreno, qué bueno que construyeron un edificio de 16 pisos, qué bueno. Yo creo que mi deseo, y espero que sea el deseo de ustedes, que esté lo mismo que pasó en Hechos 11, 23. Cuando enviaron a Bernabé a ver lo que había pasado, porque habían predicado a gente que no era judía. ¿Qué blasfemia es esta? Y dice que cuando él llegó, en la NBI dice, vio las evidencias de la gracia de Dios en ellos. Y yo creo que eso debería ser nuestro fruto. Si nosotros somos buena tierra, podemos decir, cuando una persona pueda vernos y decir, no, oye, qué linda iglesia, no, veo las evidencias de la gracia de Dios en cada uno de ustedes, hermano. Y yo creo que ese debe ser nuestro deseo. La semilla entonces dará fruto en buena tierra. Examinemos entonces esta buena tierra, nuestros corazones, porque es ahí donde quiere estar Dios. Acerquémonos a Él y seamos fructíferos. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque esta palabra pudo llegar a nosotros, Señor. Gracias porque tú eres el que da el crecimiento. Tú quisiste que esa palabra llegara a nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a poder eliminar todo lo que sea un tropiezo para el crecimiento de tu palabra, Señor. Queremos ser creyentes fieles, comprometidos, que tengan un interés en acercarte a ti. No disfrutar de los efectos grupales, Señor, sino que disfrutar de esa relación personal contigo, Señor. Señor, muchas gracias porque tenemos tu palabra y tenemos la forma de acercarnos, Señor. Ayúdanos a ser fieles con eso. Ayúdanos como iglesia también a poder mostrar esos frutos, las evidencias de las gracias de Dios, de tu gracia en nuestras vidas. Señor, y que seamos fieles representantes tuyos acá en la tierra. Que seamos luz y seamos sal. Te dejo todo esto en el nombre de Jesús. Amén.